Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl. Quiero contarles que vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el militante de Demócratas, vicepresidente de Demócratas, fue diputado, fue militante y fundador del PPD. Jorge Tarut, tras el apoyo que su partido ha entregado a José Antonio Kast. Ayer en un punto de prensa estaba la presidenta de este partido, la senadora Jimena Rincón, estaba también Jorge Tarut, y bueno, vamos a preguntarle qué implica este apoyo, se van a integrar o no a un eventual gobierno. Vamos a estar entonces abordando desde la perspectiva de Jorge Tarut esta decisión de su partido que por lo demás estaría ya a punto de extinguirse por el bajo resultado que obtuvo en las últimas elecciones parlamentarias. Y también nos vamos a concentrar en lo que está pasando en Estados Unidos con Venezuela, porque ha habido nuevas escaramuzas que tienen que ver básicamente con lo que ha dicho el presidente Donald Trump de que le había dado un ultimátum, ¿no? Esto lo dice el Washington Post, le había dado un ultimátum a Maduro el viernes pasado, ultimátum que aparentemente no respondió en el sentido de dejar el poder, naturalmente. Y queremos saber entonces cuál es la perspectiva de lo que aquí va a pasar, porque algunos incluso señalan que podría producirse una ofensiva terrestre. No olvidemos que todo esto en el marco y bajo el paraguas del supuesto combate al narcotráfico. Vamos a hablar entonces en instantes sobre este tema. Pero antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl, Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta. Ahora sí, paso a saludar a nuestro siguiente entrevistado, Fernando Wilson, doctor en Historia, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto de tenerte con nosotros aquí en El Mostrador. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y para lo que necesiten. Vamos entonces tratando de comprender esto que está pasando, ¿no?, entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo que hay detrás de esta ofensiva de Donald Trump? A ver, lo que tenemos es un Estados Unidos que, después de las elecciones de Irak y Afganistán, no busca potenciar una intervención directa, algo que además las bases de Donald Trump, el movimiento MAGA, etcétera, difícilmente aprobaría. Tampoco están comprometidos con un proceso de reconstrucción de Venezuela, ni mucho menos, sino que siguiendo lo que es la política norteamericana desde el 2002 respecto a Latinoamérica, después de la reunión de ministros de Defensa de Asunción del año 2002, lo que les interesa es contener los efectos negativos respecto a su país, más que entrar en los motivos de base. Por lo tanto, hoy día lo que están haciendo es precipitar el colapso de lo que ya a estas alturas es ampliamente conocido como el Cártel de los Soles, que es la mafia de no solamente narcotráfico, sino que tráfico de personas, y que de alguna manera le provee a Rusia una plataforma comercial, digamos, que le permite blanquear su flota de petroleros fantasmas, comercio de oro ilegal, etcétera, pero sin tener que llegar a una invasión o una ocupación regular. Por lo tanto, lo que
podemos ver, y sobre la base de las amenazas inminentes, es pasar del ataque a narcolanchas, digamos, a directamente acciones o golpes de fuerzas especiales, acciones de comando, digamos, sobre plataformas de refinación de droga, acopio de minería ilegal en territorio venezolano. Ahora, lo que nosotros podemos conocer, esto es como un iceberg, lo que nosotros podemos Ujú. conocer es el 10%, es decir, lo que se revela. No cabe ninguna duda que la filtración al New York Times es simplemente una muy pequeña parte de una dinámica donde el propio gobierno venezolano está tratando de obtener lo mejor. Recordemos también que se filtró una petición de Maduro de una transición de 2 a 3 años. Y eso nos lleva a un último punto que quisiera mencionar en este caso, que es que Supuesto. en términos reales, Nicolás Maduro no gobierna Venezuela. La verdadera autoridad es Vladimir Padrino, el ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor Conjunto venezolano, que es el verdadero artífice del Cártel de los Soles. Un detalle crítico en esto es recordar que para todos los efectos prácticos Venezuela es un gobierno militar. Venezuela tiene en este minuto más de 2.000 generales y almirantes, los cuales para todos los efectos prácticos se han hecho cargo del Estado. Todos los cargos administrativos del Estado, de toma de decisiones del Estado, están cubiertos por oficiales militares. Más allá de figuras epónimas del régimen chavista, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y algunas otras figuras, Tarek William Saab, etcétera, la enorme mayoría de los cargos son precisamente militares. Y de en buena medida ahí estriba el problema de Nicolás Maduro, que si renuncia en este momento, lo más probable es que simplemente estos cuadros ni siquiera le hagan caso. Incluso si él escapara, probablemente el régimen continuaría exactamente igual, por cuanto él no es el líder real, sino que es simplemente un pararrayos que atrae de alguna manera la acción internacional, pero que no tiene una verdadera capacidad de decisión dentro del Estado. Perfecto. Ahora mira, tú tienes razón porque hay dos revelaciones. Una justamente es la del New York Times, en que dice que Trump, hace unas semanas, Trump logró que Maduro aceptase dejar el gobierno en 2 años. Pero Trump no hace, pero no habría aceptado Trump porque lo que él pretendía era una salida inmediata. Y uno se pregunta, ¿por qué querría efectivamente Maduro dejar el poder solo porque se lo está pidiendo Donald Trump? ¿Es porque efectivamente cree que puede haber una ofensiva terrestre que vaya más allá del combate al narcotráfico? A ver, es que no va a ser una invasión, no va a haber una Normandía en Venezuela. Eso claramente Mm. está fuera de la mesa y los medios que están Ya. desplegados claramente no apuntan a eso. De hecho, es muy llamativo que toda la atención pública internacional se concentre en la presencia de portaaviones, primero el Nimitz, hoy día el Gerald Ford. Pero en realidad, digamos, el verdadero elemento de atracción es un buque madre de fuerzas especiales, el Ocean Trader, que es un mercante modificado que navega bajo código marítimo internacional, código OMI, etcétera, pero que es un buque nodriza del Mando Conjunto de Fuerzas Especiales. El Ocean Trader lleva en este momento SEALs, Delta, Rangers y una Ujú. serie de otros equipos que básicamente serían los que llevarían a cabo estos asaltos de fuerzas especiales. Ahora, la manera a través, tampoco podemos descartar ataques aéreos selectivos, etcétera. Lo que está buscando Estados Unidos es una intervención de carácter muy limitado, orientado sobre actores específicos de carácter puntual, en este caso Diosdado Cabello y probablemente una serie de líderes del cártel de los Soles, a los que busca intimidar con, como te reitero, ataques de precisión específicos que busquen su muerte, su neutralización, su amenaza, para desarticular el sistema de poder y favorecer una transición que pueda de alguna manera combatir contra estos síntomas. Ahora, ahí viene otro detalle, como te mencionaba hace un momento atrás, como el Estado completo está tripulado por estos militares chavistas, incluso si tú mañana le entregaras el Estado a María Corina Machado o a quien fuese, tendría que coexistir por un periodo extremadamente prolongado de tiempo, hasta una década, con esta Ujú. red de funcionarios ex chavistas con los cuales hay que negociar. De alguna manera, el verdadero poder de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, es precisamente la dificultad de reemplazo de estos actores, de estos gestores burocráticos, digamos, para cuyo reemplazo se vendría o se daría un grave problema y una severa dificultad.
Claro, pero lo que sí a mí me parece que llama la atención este poderío militar para atacar narcolanchas, porque la verdad es que no se entiende todo este despliegue que militarmente es tan importante y tan llamativo para atacar estas lanchas, que hasta altura creo que van en 80 supuestas No, narcolanchas, digo supuestas. van 21 lanchas y del orden de 80 personas fallecidas, Totalmente. muertas, digamos. Exacto. Exactamente, exacto. Ujú. Entonces, por eso te pregunto, parece demasiado para una característica como la que estamos describiendo, o sea, son unas Exacto. lanchas. Lo que pasa es que, a ver, el Southcom americano, el mando suramericano, está aprovechando una circunstancia bastante particular y para venderla como la presencia, ¿no? Todos estos Ujú. buques en realidad no están desplegados en el Caribe, sino que están llegando o yéndose del Caribe, están en lo que se conoce como una fase de World Cup, es decir, están en el entrenamiento final previo a un despliegue. La única excepción es el Gerald Ford, que viene de un largo despliegue, al igual que lo hizo antes el Nimitz, y que pasa por el Caribe, se queda una semana, 2 semanas, aprovechan de hacer algunos port calls para dar descanso a la dotación, etcétera. No se trata de que se esté concentrando una escuadra, sino que están aprovechando los buques que están en entrenamiento avanzado y si bien es cierto, se están haciendo maniobras o movimientos bastante llamativos en Puerto Rico, básicamente reactivando toda una infraestructura de bases que tradicionalmente se llamaba Roosevelt Roads, ¿Ya? en las islas de Vieques, Culebra, etcétera. En realidad, todo lo que está siendo desplegado ahora son unidades en entrenamiento. Que pueden ser aprovechados, como fue en su momento para la operación de Grenada, digamos, Urgent Fury, del año 83, unidades que iban pasando, que tú aprovechas de convertirla en una fuerza ad hoc para producir este ataque. La Claro. verdad es que para los niveles o para las escalas de fuerza norteamericanas, la verdad, este despliegue no es particularmente llamativo. De los 10 portaaviones y 13 buques anfibios que tienen uno y uno desplegados. Por lo tanto, está muy lejos de ser el principal punto de concentración. Si tú comparas, por ejemplo, con el nivel de fuerzas que tienen desplegado en el sureste de Asia, esto es Claro. claramente un despliegue menor. Allá tienen 3 portaaviones, 6 buques de asalto anfibio, más de 50 buques de combate de distintos tipos. Claramente esto es una operación comparativamente menor. Además, desarrollada o complementada por el hecho de saber que las fuerzas militares venezolanas están con un nivel de degradación de capacidades gigantesca, producto del colapso financiero y económico de la propia Venezuela. Correcto. Vamos a un punto que también ha sido parte de la Ujú. controversia y es efectivamente lo que reveló el The Washington Post cuando señaló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, había ordenado, dice él, que había que matarlos a todos. Una de estas operaciones, ¿no es cierto?, donde se bombardea una Ujú. lancha, quedan dos sobrevivientes que se abrazan a los restos de la lancha y luego él habría dicho, según The Washington Post, que había que matarlos a todos y esto contraviene abiertamente las leyes internacionales y particularmente las leyes incluso en situación de guerra. O sea, esto sería un Ujú. crimen de guerra. ¿Ves que esto puede realmente afectar al gobierno de Donald Trump? A ver, tiendo a ser un poco escéptico que algo así haya ocurrido, más allá del hecho de que si ocurrió es ciertamente un crimen, que Mm. va siendo estos no tiempos de guerra, es una acción contra el derecho internacional, digamos, humanitario y particularmente las normas SOLAS, Safety of Life at Sea. Ahora, la verdad es que a mí me parece que los contactos, o más bien los reportes de narcolanchas destruidas, son solamente una cantidad comparativamente menor. ¿Qué es lo que ocurre? Estas son lanchas de muy alta velocidad, las que se llaman de un tipo genérico conocido como Go Fast, a las cuales se les instalan unos enormes estanques de combustible para permitirles navegar a velocidades enormes entre la costa venezolana o las distintas islas de la cercanía de la costa venezolana a las Antillas o derechamente y desde allí a los Cayos de la Florida. Eh, la mayor parte de las veces a estas lanchas se les intercepta con helicópteros donde un francotirador les destruye los motores y posteriormente se procede a capturar la lancha y a los narcotraficantes cosa de obtener inteligencia. Esto, por favor, no es ninguna novedad. Esto lleva por lo menos 20 años. Hay un escuadrón completo, el HITRON, es conocido, Ujú. de la Guardia Costera norteamericana que lleva llevando a cabo estas operaciones más de 20 años. De hecho, tienen unos helicópteros especiales, Ajusta 109, Dauphin.
que son preparados, tienen muy alta velocidad para poder hacer estas acciones. Ahora, en aquellas circunstancias en las cuales no se impactan los motores, sino que el estanque de benzina, es donde se producen estas explosiones y estas muertes del caso. Veo difícil que una lancha que tiene unos consumos de benzina monstruosos, que alguien pudiera sobrevivir a una detonación como esta. Pero de darse el caso, ciertamente se trata de un crimen o un delito importante. Ahora, dudo mucho porque el secretario de Defensa no tiene, o ahora de guerra, según Trump, no tiene la autoridad de intervenir o de dar órdenes injustas. Es decir, y esto ha sido puesto a prueba en reiteradas ocasiones en los últimos años, digamos, desde el gobierno Bush en adelante, la intervención en Afganistán, en Irak. Tú recordarás todo el incidente horroroso de la cárcel de Abu Ghraib en Irak, etcétera, donde precisamente fue un soldado norteamericano el que reveló las imágenes y se generaron una serie. Es decir, en Estados Unidos no se trata de que el secretario de Defensa dé una orden, siendo que él, como mando político, no está involucrado en la definición de reglas de enfrentamiento, lo que para nosotros son las, digamos, infautas RUF, que en inglés se conoce como ROE, Rules of Engagement. Entonces, me parece muy extraño que una cosa así pudiera darse. Tiendo a pensar que eso está más bien vinculado a toda la discusión o a toda la pelea política con Maduro. Lo otro es que la autoridad de los enfrentamientos contra las narcolanchas no la tiene Defensa, sino que la tiene la DEA, la Drug Enforcement Agency, Ya. y la Food, Tobacco and Firearms, la FDA, los cuales de alguna manera controlan en términos operativos los encuentros a través de los cuales se destruyen estas lanchas. Para serte bien sincero, a mí me da la impresión que este tipo de acción está mucho más allá de la mera administración Trump. Hay demasiados organismos técnicos, profesionales involucrados en esto, y por la duración que está teniendo esta crisis, va directamente en contra de lo que Trump normalmente privilegia. Trump necesita resultados muy rápidos, o si no, se va a otra cosa, inventa otra crisis, digamos, inventa otra tragedia en la cual tratar de cosechar algún resultado. Esta es una crisis ya muy larga, lleva más de un mes, y donde estoy viendo más bien decisiones de orden técnico de órganos como los que te mencionaba, el Homeland Security, el Departamento de Guerra, Departamento de Estado, Departamento de Comercio. Es decir, aquí yo veo más bien el footprint, la huella de la acción de una fuerza de tareas de multiagencial, como la que se creó en su momento para manejar el tráfico de fentanilo con México, que se Correcto. llevó a cabo en el gobierno pasado de Biden. Correcto, no, solo para dejarlo claro, en la versión que dio el gobierno es que esto se le atribuye la orden del almirante Frank Bradley, que habría actuado, comillas, en defensa propia, pero mira, más allá de aquello, porque esto es parte de lo que se ha... Quedamos en una Exacto. nebulosa. Pero pero sí es correcto señalar que el propio manual del Pentágono sobre la Ley de Guerra 2023 cita justamente dice que es una orden de atacar a náufragos, lo citan como un ejemplo de una orden que debe ser rechazada. Parte de lo que va a Exacto. quedar ahí pendiente. Ok, Sí, sí, ahí hay un tema que es bastante más complicado. O sea, no basta, exacto, y te vuelvo a insistir, Pete Hegseth no está dentro de la cadena de mando, tendría que ser el exacto. militar jefe. Ujú, Exacto, ya. Sigamos entonces. Mira, ¿qué es lo que ujú. pasa? ¿Por qué me interesa también mucho que nos ayudes a entender cómo puede ir evolucionando o involucionando esta situación? Porque tenemos una crisis humanitaria en un país como Venezuela que Absoluto. ha significado un éxodo de millones, son 7 7, 8 millones ya, ya. 7 millones, Exacto. que tiene un impacto en toda la región y, por cierto, un impacto en Chile. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Porque la situación de Venezuela sigue siendo sumamente inestable y tenemos acá una situación donde el candidato que parece como más probable a ganar las próximas elecciones, que es José Antonio Kast, ha dicho que va a expulsar a los migrantes irregulares, sobre todo los venezolanos, que son la mayoría, cuando este país tiene cerrado el espacio aéreo, no recibe barcos o no recibe aviones. Entonces, ¿qué se puede generar a partir de lo que está ocurriendo hoy día? A ver, el punto es que trágicamente los venezolanos han entrado en una diáspora que abarca toda Latinoamérica y donde las fronteras hasta ahora no han sido un obstáculo que podamos considerar definitivo.
Recordemos que el Perú tuvo que volver a reforzar la frontera sur con otros 100 militares más después de que una turba de 50 migrantes simplemente se filtrara. Y bueno, hay toda clase de tráfico de personas, corrupción, etcétera, vinculada. Más que enviar, digamos, migrantes a Venezuela en un proceso ordenado, etcétera, mucho se ha repetido que requeriría una cantidad determinada de aviones, etcétera. Nosotros solemos olvidar en Chile de que los migrantes son personas y son personas con voluntad, personas que están viviendo una tragedia y que frente al riesgo de una expulsión, de suspensión de derechos, etcétera, lo más probable es que ellos comiencen a escapar solos. Y es un poco lo que está debajo de de la figura que hemos estado viendo en los últimos días de estos migrantes que buscan irse, ya sea por la temporada de fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, o directamente por temor frente a las declaraciones de Kast, etcétera. El hecho concreto es que los migrantes no funcionan sobre la base de un botón on-off controlado desde los gobiernos donde se encuentran residiendo, sino que por el contrario toman decisiones propias y comienzan a irse. De la misma forma, el cierre de frontera por parte del Perú es un elemento menor por cuanto la enorme mayoría de ellos han llegado a través de la frontera con Bolivia. Una frontera donde los traficantes de personas, los coyotes, digamos, están fuertemente vinculados con las Fuerzas Armadas bolivianas, digamos, quienes además son los principales actores e intercambiadores de vehículos motorizados por droga, digamos, robados en Chile. Recordemos que ya han habido 4 incidentes en los cuales Carabineros detiene cantidades importantes de personal militar boliviano en territorio chileno, digamos, precisamente yendo a recibir a los, digamos, ladrones de automóviles a los que les van a intercambiar las camionetas por droga, etcétera. Por lo tanto, de alguna forma, este tipo de acciones de intimidación tienden a generar éxodos que ya los hemos visto, digamos, lo que se produjo fue distinto y a nosotros no nos llamó la atención porque en el caso argentino son predominantemente paraguayos y bolivianos, pero ya se produjo con la llegada de Milei a Argentina. Y también en el caso brasilero, la llegada y salida de Jair Bolsonaro, el retorno de Lula, ha generado movimientos importantes en la frontera norte con Venezuela y también con Colombia. Por lo tanto, no podemos restringir el fenómeno solamente a venezolanos y tampoco podemos plantear que sean, por decirlo de alguna manera, criaturas pasivas que esperen las decisiones de los gobiernos, sino que ellos actúan y trágicamente lo hacen en el marco de mafias y grupos de extorsión, etcétera, desplazándose a través de todos los países. Un venezolano que salga de Chile definitivamente no va a querer volver a Venezuela, va a querer irse a otro estado latinoamericano. Lo más Claro, probable sí, Perú, Argentina o Bolivia. correcto. Si la pregunta es si estos países te reciben, Es que no además. tienen es que no tienen cómo impedirlo, porque de la misma forma que han entrado a Chile, siendo que Chile tiene una de las institucionalidades más sólidas de América Latina, entrar a Bolivia prácticamente es algo en lo cual órganos del Estado que operan de forma autónoma no van a poder controlarlo. Son centenares de pasos ilegales. De la misma forma que se filtraron hacia acá, se pueden filtrar hacia allá. Eh, de alguna manera hemos creado un mito en Chile de que los estados tienen control sobre su territorio. Eso no es así. De partida, el que 8 millones de personas hayan podido salir de Venezuela, y como bien sabemos, esos 8 millones de personas no salieron con pasaporte, digamos. La enormísima mayoría de ellos. Eso ya te demuestra la porosidad y fragilidad, la liquidez institucional de la región. Correcto, absolutamente. Ahora sí es que es importante señalar porque todos estos movimientos, lo que está pasando con Perú, lo que va a pasar con Bolivia, sobre todo ahora que hay un gobierno de otro color político, bueno, es muy importante porque 335.000 irregulares no salen de un día para otro y no Exacto. se van necesariamente, más aún, si tú ya echaste raíces, si ya tienes hijos nacidos acá, o sea, no es llegar y agarrar tus pilchas y decir voy a ir a ver qué pasa al otro lado. Es Sí, un pero tema súper complejo. sí, pero ahí hay que hacer hay que hacer un matiz. El irregular rara vez es un Mm. porcentaje comparativamente menor que tiene lo que podríamos decir una inserción regular y ha viajado con familia. La enorme mayoría de los irregulares se trata de, digamos, migrantes solitarios, digamos, hombres o mujeres jóvenes solos
que de alguna manera parten a una diáspora en búsqueda de mejores condiciones económicas. De los 335.000 que tú mencionas, no todos son venezolanos y hay digamos, la mayoría lo son y la mayoría por mucho, pero hay una cantidad realmente considerable de colombianos y una cantidad también considerable de peruanos, bolivianos, ecuatorianos, etcétera. Y la enorme mayoría de esas personas no están en búsqueda de un proyecto familiar de asentamiento permanente, no están buscando colocar a sus niños en los colegios, etcétera. Los hay y están fuertemente concentrados en las grandes ciudades en Chile, en la región metropolitana, el Gran Valparaíso, el Gran Concepción y por supuesto el norte, Antofagasta, Iquique, etcétera. Pero Arica más recientemente, pero bueno, no más recientemente, es una de las vías de ingreso. Pero una muy considerable parte, me atrevería, y esto especulando a decir la enorme mayoría, son precisamente personas que cumplen, como ocurre en todos los movimientos migratorios de estas características, son más bien personas individuales que andan buscando su destino. El problema para nosotros es más bien cuando algunas de esas personas se asientan localmente, se emparejan muchas veces con chilenas o con otras venezolanas que están en la misma aventura y tienen familia, pero eso se trata de cantidades comparativamente menores. Buena parte de las personas que estamos viendo irse de este movimiento, que el viaje a autoridades de distintos veedores, tanto de gobierno como oposición, que no los encontraron en la frontera, precisamente se da porque esas personas ya se fueron. Esas personas ya manejan los códigos de cruce, manejan, digámoslo en buenas cantidades, las coimas que tienen que pagarle a los agentes de los países fronterizos, etcétera, y simplemente ya se fueron. Correcto. Fernando, pasemos a un tema que quiero Ujú. dejar también que nos ayudes a comprender lo que puede estar ocurriendo ahí, que tiene que ver con las elecciones en Honduras, porque también llama la atención que en este segundo mandato de Donald Trump, él aparezca interviniendo, ¿no? Con opiniones, tal como lo hizo con Milei, ahora para las elecciones legislativas también aparezca diciendo cuál es el candidato que más conviene que salga electo presidente. ¿Cuál es la situación ahí y cómo ves lo que pueda ocurrir con este país y con con el rebaraje, ¿no? político de la región? A ver, el primer punto central es que los países de América Central, lo que en términos formales es el mercado común de América Central, tiene un nivel de dependencia financiera de los Estados Unidos que es gigantesco, me atrevería a decir casi total, en base al fenómeno de las remesas. Un fenómeno que también se está dando en Chile, pero que en términos prácticos, incluso hasta migrantes de tercera o hasta cuarta generación, salvadoreños, guatemaltecos, hondureños que han viajado a Estados Unidos, incluso muchas personas que ya nacieron en Estados Unidos siguen manteniendo una vinculación emocional con lo que fue el hogar, la región de origen. Eso lleva a que estas familias que envían dólares de vuelta al resto de la familia que permanece en América Central, representen cifras que oscilan entre el 60 y el 80% de, digamos, la balanza comercial de esos países. Son cifras gigantescas para el tamaño de sus economías, de dólares que llegan directo a través de las agencias de transferencia de dinero. Eso le entrega, de alguna manera, a los gobernantes norteamericanos un nivel de poder descomunal, porque cualquier restricción de remesas daña o afecta la capacidad económica de manera brutal. Ahora, esto nos recuerda a las Banana Wars de la década del 20, la década del 30 y el intervencionismo norteamericano en el Caribe más explícito y más impúdico y poco presentable. Normalmente las autoridades norteamericanas actúan de manera más bien discreta, actuaban de manera más bien discreta, transmitiendo mensajes indirectos. Ahora, Trump, siendo quien es, no tiene mayores restricciones, no tiene mayores limitaciones, llegó y simplemente planteó directamente, yo quiero que salga electo este, y por lo que se está viendo y contra lo que uno hubiera podido pensar, está funcionando, digamos, por cuanto, si bien es cierto en términos marginales, salió su candidato electo, no el señor Nasrallah. Ahora, un detalle importante en esto tiene que Ujú. ver con que la candidata oficialista, seguidora de la presidenta Xiomara, se me olvida el apellido, salió tercera muy distante con Muy distante. 280.000, con Exacto. 280.000 votos versus los 590 y 570.000 votos que tendrían los dos candidatos de derecha. Por lo tanto, en términos estrictos, el candidato que hubiera salido
Totalmente, absolutamente. generaba, y es porque básicamente tienen perfecta claridad de que la economía hondureña funciona, ni siquiera sobre la base de exportación de bienes a Estados Unidos, sino que por las Ujú. remesas de los familiares de los migrantes en Estados Unidos. Ya, pues Fernando Wilson, doctor en Historia, Ujú. académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por habernos compartido tu análisis esta mañana. Por favor, muchas gracias a ustedes y a Que la estés muy disposición, bien. cuando estime pertinente. Gracias. Muchas Ujú. gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y porque Santiago no es Chile, queremos invitarte a que te suscribas de manera gratuita al nuevo newsletter regional del Mostrador Aquí Los Ríos. Desde Valdivia hasta Panguipulli te contamos lo que pasa, lo que se conversa y lo que importa en Los Ríos. Y por último, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast. Ayer la imagen era la senadora Jimena Rincón, la presidenta de Demócratas, en un punto de prensa junto al Partido Republicano y, por supuesto, el candidato José Antonio Kast, dando su apoyo como partido a su candidatura. Estaremos conversando en el siguiente bloque con el vicepresidente de este partido Demócratas, exdiputado, exmilitante y y fundador del PPD, Jorge Tarú. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.